puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? Bueno, la semana pasada estábamos predicando de alguna manera como en tiempo real en medio de este conflicto Israel-Irán. O sea, interesante, algo en la Biblia. Y tomamos Mateo 24. Yo les dije, hey, lee Mateo 24. Y dije, hey, antes de que veas Netflix hoy en la tarde, lee Mateo 24. Y yo no sé cuántos leyeron Mateo 24. Algunos no, y creo que no durmieron muy bien, ¿no? Bueno, porque Mateo 24 es una palabra directa de Dios. Ahora, quiero que veas esto. Sí quiero llamar tu atención, porque es Jesús hablando en Mateo 24. O sea, Jesús dijo, esto lo digo yo directo a mis discípulos. Mateo 24 es súper interesante porque Jesús está hablando de su regreso. Quiero que veas esto, de su regreso. Jesús va a regresar. Ahora, el problema en nuestros corazones de Mateo 24 es el contenido de todo lo que viene en Mateo 24, o sea, de todas las señales. Y tú y yo tenemos que diferenciar esto. En esta historia de Mateo 24, Jesús está diciendo que pasarán muchas cosas, un poco para alertarnos, un poco para prepararnos, pero el foco no son las cosas. El foco es que Jesús regresa. Es decir, que iría a la cruz, que moriría por nuestros pecados, resucitaría, pero Jesús regresa a establecer su reino. Muy importante. El punto es que las cosas que vemos en Mateo 24 nos preocupan tanto que dejamos de ver lo extraordinario que es la segunda venida de Jesús, ¿no? Y quiero decirte esto, porque hay verdades que para ti y para mí son muy indispensables en nuestras vidas. El nacimiento de Jesús, ¿cuántos celebran el nacimiento de Jesús? El Verbo se hizo carne. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Escucha bien, un Salvador que es Cristo Jesús. Empieza el camino de nuestra salvación, de nuestra redención. Antes de Jesús estábamos fritos. Me gusta decirlo así, o sea, estábamos arruinados, estábamos perdidos. Sin Jesús es esa nuestra condición. El plan de Dios fue que a través de Cristo Jesús fuéramos nosotros salvos. Entonces nuestra salvación inicia con Jesús, ¿no? Entonces Dios se hace carne, es un milagro increíble. No, yo me imagino los ángeles pensando, ¿cuál es el plan? Que Jesús se va a hacer carne, se va a hacer humano. Imagínate, ¿dónde van a ser? ¿Con qué humildad? Y bueno, nace Jesús, el Verbo se encarnó. Después vemos la cruz. La cruz es súper importante en nuestra fe, porque tus pecados y mis pecados Jesús los pagó en la cruz completamente, ¿no? Y me llama la atención, no nada más los pasados, sino todos nuestros pecados. ¿Sabes? Romanos 5:8 dice, miren el amor del Padre, que en ese amor dio a su Hijo, ¿no? Siendo pecadores. Es decir, hay un amor tan grande expresado en Dios, en Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuántos celebran que en la cruz nuestros pecados fueron borrados? Yo digo, sí, Señor, gracias. No, yo no sé, pero cuando no conoces de Jesús, traes una carga. Vamos a veces al retiro, y en septiembre tendremos retiros, y de repente hay personas que les digo, si no has ido, prepárate, ¿no? Y les digo, ¿cómo te sientes? Ay, como ligero, como que me quitaron un peso. Y no es como si hubieras hecho dieta, no es así. O sea, algo pasó. Personas que no les veías sonreír, les veías el gesto duro, ¿no? Al saber del perdón de Dios, te cambia el panorama, o sea, cambia tu vida. ¿Cuántos celebran el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús? O sea, digo, wow, ¿no? Después
Jesús muere, literalmente la paga del pecado es muerte. Jesús muere por nuestros pecados, pero al tercer día la muerte no puede retenerlo. Jesús pagó nuestros pecados, pero como Él no tenía pecado, resucitó al tercer día, venció la muerte. ¿Y cuántos celebran que Jesús ha vencido, que no está muerto, que Él vive y que ha resucitado? Wow, yo lo celebro. Dale un aplauso así al Señor. Bueno, esta mañana. Ahora, porque, o sea, no fue cualquier cosa. No, su tumba está vacía. No, venció la muerte, venció el pecado, no, resucitó, está vivo. Después conocemos esto, la ascensión, que quizá debemos de ser más enfáticos en esta enseñanza de la ascensión, porque después de 40 días Jesús es tomado al cielo. Lo hemos platicado mucho. Están los ángeles con los discípulos, están con Jesús, bajan unos ángeles. Jesús es tomado al cielo, se pierde entre las nubes, y los ángeles le dicen a los discípulos, no, así como lo han visto irse, así regresará. Sí, y están anunciando la segunda venida de Jesús. Pero en la ascensión Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, sentado en su trono celestial, con todo poder, con toda autoridad. No hay límites para Él, y está orando y intercediendo por ti. ¿Cuántos celebran que Él es Rey de reyes y Señor de señores? Ahora, qué interesante, porque eso es lo que dice. Esa es nuestra parte fundamental en nuestra fe. Ahora, después de eso viene algo que a nosotros quizá nos toca ver, y es la segunda venida de Cristo. Wow, va a venir. ¿Cuántos creen que vino la primera vez? Wow, o sea, eso ya pasó. Ahora viene. O sea, es una fe activa. Ahora se me llama la atención esto, y quizá honestamente, ¿cuántos estamos esperando la segunda venida de Jesús? Como 8, está bien. O sea, yo creo que aquí hay un énfasis en esto. Sí tenemos que estar anhelando la segunda venida de Jesús. Es importantísimo. Jesús va a regresar. Yo no sé si has pasado por un momento de crisis, de esos difíciles, que quieres que se acabe todo, ¿no? Y como cristianos decimos, sí, Señor, ya regresa hoy, ahorita, por favor, te lo suplico, Señor, ahora. No, o sea, ¿por qué? Porque sentimos que ya no aguantamos, porque estamos sufriendo, porque estamos pasando momentos difíciles. No, había una canción viejita, y algunos la recordarán, y algo así más o menos dice: cuando estemos allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, ¿qué más dice Fer? Haremos al Señor. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No habrá enfermedad, no habrá problemas. Estaremos viéndole cara a cara. ¿Cuántos quieren esa segunda venida del Señor? O sea, wow. Pero nos cuesta trabajo. Voy a decir algo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero hay un énfasis en la segunda venida de Jesús ahora. Creo que es correcto esperar la segunda venida. Ahora, yo no puedo apresurar la segunda venida de Jesús, porque la segunda venida de Jesús nadie la sabe más que el Padre, dice la palabra del Señor. Y ahí viene el punto clave. Yo tengo que prepararme para la segunda venida del Señor, porque Mateo 24 nos habla de un chorro de acontecimientos, pero al fin de cuentas el énfasis es en que Él viene, y tú y yo tenemos que estar preparados. Ese es el énfasis. Entonces, ¿qué debemos de hacer en tanto que anhelamos el regreso de la segunda venida de Jesús? Va a venir. El punto es, yo creo que lo tenemos que anhelar, pero hay algo que Jesús nos ha dejado instruido en esto. Ahora, quiero ir a este punto. Mateo 24, léelo, te va a ayudar a leerlo. No, Mateo 24 termina. Para ti, para mí es un capítulo que termina,
Pero estaba meditando y dije, Señor, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué pasó después de Mateo 24? Bueno, vas a pensar que es obvio, pues está Mateo 25. O sea, pero Mateo 25 no es otro día. Mateo 25 no es 2 años después. Mateo 25 exactamente están sentados en el mismo lugar, en el Monte de los Olivos, y Jesús está hablando a sus discípulos. Es decir, hay creo que 41, 42 versículos en Mateo 25 y hay como 51, 2 en Mateo 25. Todo eso es la misma narrativa. Es el mismo momento. Ahora, Jesús habla de las señales del fin, pero para terminar Mateo 24 nos dice algo. Ahora, quiero decirte, porque quizá sorpresivamente para muchos, la guerra entre Israel e Irán terminó, por así decirlo, muy rápido. Hay una tregua, quién sabe qué va a pasar. Pero déjame decirte algo, Irán está en las profecías de los últimos tiempos. Irán está ahí. O sea, Irán no se acabó, la historia no terminó. Está ahí. Ezequiel, Apocalipsis, Daniel nos hablan de los países que van a estar en ese escenario. Ahora, es tan importante aún en Mateo 24 cuando Jesús dice que pongamos nuestros ojos en la higuera, que cuando su rama reverdece estemos atentos. Y definitivamente eso históricamente es lo que ha pasado en la fundación del Estado de Israel. Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablando del templo, de la destrucción del templo. Después vendría el esparcimiento del pueblo de Israel por todas las naciones, pero se volverían a juntar. En el 14 de mayo de 1948 se establece Israel. De hecho, cuando Jesús está hablando de la higuera, dice que no pasará esta generación. Ese tiempo, o sea, nos está marcando un tiempo muy clave para entender que los tiempos se han acercado. Nunca vas a ver que Jesús quiere aclarar exactamente el tiempo. O sea, de hecho, todo lo que cuenta en Mateo 24 son eventos, son situaciones, pero aún dice, oirán de guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. No, empieza a decir varias cosas. Ahora, lo que sí vemos es que el escenario está puesto, que los actores están puestos en el terreno. Yo creo claramente que todas las naciones de las que podemos interpretarlas para el final de los tiempos están ahí. Por ejemplo, Rusia hace unos años parecía que se desintegraba totalmente y ya iba a perder su hegemonía. No, Rusia está ahí y Rusia es protagonista. Persia, que es Irán, está ahí en la palabra de Dios. Algunos países africanos, unos cuantos países africanos, unos países del oriente, no parientes sino países del oriente, ahí están también. Es decir, está puesto el escenario, va a llegar el momento. Ahora, Mateo 24, quiero pedirte que me ayudes a leerlo, versículo 42, muy importante. Dice, velar pues, ayúdame, velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sabes? Claramente Jesús, después de decirles todos los acontecimientos, les dice velar, porque no sabéis a qué hora va a venir. O sea, no sabemos, no hay una precisión para nosotros. Por lo tanto, también vosotros estar preparados. Puedes leerlo conmigo. Por lo tanto, también vosotros estar preparados. Subraya preparados. Vendría la pregunta, con todo esto que dijo Jesús de Mateo 24, ¿estás preparado? Ese es el punto clave de lo que viene. Después dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, otra vez lo vuelve a decir. El más erudito experto no va a saber la hora en la cual Jesús va a regresar. Quiero decirte esto, a la manera que lo entiendo es que va a ser una sorpresa. Es decir, de repente estás pensando, ya está todo, pero no sé si tantito antes o tantito después de tu cálculo personal va a ser una sorpresa. Es decir, Jesús va a regresar y va a ser una sorpresa para todos. Ahora,
versículo 45, súper clave. ¿Son ustedes siervos sabios y fieles? Quería hacer la pregunta: ¿cuántos siervos sabios y fieles hay aquí? Pero no levantes la mano todavía. Dice: a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos siervos sabios y fieles a los que Dios les ha encargado quehaceres? O sea, hay un quehacer, hay algo que hacer en tanto que Jesús regresa, muy importante, ¿no? Los quehaceres de su casa. Pienso que claramente también nos está hablando de su iglesia, ¿no? Y después dice: y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano. No nos está hablando del pan, del huevo y de la leche, no, sino de ese alimento espiritual que necesitamos. Versículo 46: benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente su deber. Wow. O sea, está serio el asunto. Cuando leo esto, terminando Mateo 24, digo, como pastor tengo una responsabilidad, ¿no? De alguna manera, en los quehaceres que Dios nos da para ser fieles y sabios siervos de Dios, tenemos que enseñar que Jesús regresa. No, tenemos que enseñar Mateo 24 de las cosas que van a pasar para que nadie esté desprevenido de todo lo que va a pasar. Pero el énfasis es en que estemos preparados. Ahora, yo creo que muchos están diciendo: sí, pastor, tú eres responsable. Y sí. Pero ahora déjame defenderme tantito más. Tú que eres papá, bienvenido, hello, bienvenido al club. Eres responsable. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a venir en ese momento, no iba a regresar en ese momento, y se iba a tardar. La hora y el día nadie lo sabía, pero los que estaban recibiendo, sus discípulos, la instrucción en ese momento, tenían que tener una claridad, tenían una responsabilidad de llevar esa enseñanza, esa instrucción, esa preparación a la siguiente generación, para que cuando Jesús regrese, esa generación sabe que Jesús va a regresar. Es decir, que la segunda venida de Jesús no quede olvidada, sino que esté tan presente que en cualquier momento Jesús va a regresar y va a poner su reino aquí sobre la tierra. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque es algo de lo que va a pasar. Entonces, va otra vez, vamos a ampliar el equipo. Esta generación de creyentes le corresponde la responsabilidad de prepararse y preparar a la siguiente generación de creyentes para recibir a Jesús, si es que Jesús no llegó en esta generación. Ahora, el punto es que quizá esta generación podría ver, es decir, tú y yo podríamos ver el regreso de Jesús, y sería esa generación que no conoce la muerte, sino que ve el regreso de Jesús. Y si no es así, esta generación preparó a la siguiente para recibir a Cristo Jesús en su segunda venida. Amén. O sea, no es cualquier cosa, es una cosa súper importante. Hay más profecías de la segunda venida de Jesús que cualquier otra. Es decir, si las otras se han cumplido, esta verdaderamente, sin lugar a dudas, se va a cumplir. Ahora, quiero ir ahora sí a Mateo 25. Y Mateo 25 tiene dos parábolas claves. Parábolas es una verdad, es una historia que cuenta una verdad. Aquí viene un asunto. La parábola, normalmente las parábolas, los detalles no son los más importantes, sino la verdad misma que la parábola quiere decir. La parábola de las 10 vírgenes que conocemos, la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con una enseñanza central. La fe genuina y la fe verdadera está preparada. Eso es básicamente el mensaje. A veces hay muchas cosas que queremos interpretar todo, pero si no entendemos el centro de una parábola, nos vamos a perder en todo lo demás. Amén. ¿Está bien? Entonces, quiero llevarte a esto. Jesús es el novio es Jesús. Las 10 vírgenes, quiero
ponerte en este contexto. En la tradición judía, en ese momento, cuando se iba a casar la novia con el novio, ya había una relación súper firme, súper estable. No vivían juntos, pero era casi un matrimonio. Nada más faltaba que estuviera la boda y vivieran juntos. Y la novia esperaba que llegara el novio. Ahora no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay teléfonos. Entonces, ¿cuándo iba a llegar el novio por la novia? Pues más o menos sabían, pero no sabían el momento. Estamos viendo la segunda venida de Jesús. Entonces hay alguna referencia, pero el momento exacto no lo hay. Entonces ellas estaban con las damas de compañía. ¿Alguien ha sido dama de compañía de alguien que se casó? Ay, o sea, ¿sí o no te emocionas? Dices, ay, qué padre, ¿no? Así, y te vistes y estás así, y ay, manita, y vamos ahí, o sea, hay emoción, ¿no? Entonces, esas son las 10 vírgenes. No es la esposa, sino son las amigas de la esposa. Otra vez vuelvo al punto. No estamos interpretando los detalles, sino una verdad central. Entonces, las vírgenes, las damas de compañía, van a acompañar a la novia cuando llega el novio, pero están ahí para acompañar a la novia y estar en la boda. Entonces vamos a esto. Mateo 25, 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el reino de Dios. Mateo le está hablando principalmente, su mensaje es a los judíos. Vas a ver que en otras parábolas dicen el reino de Dios. Es igual, nada más que el enfoque de Mateo son los judíos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué tomaron? Sus lámparas. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Me llama la atención nada más por decir algo. El número 10 es un símbolo de plenitud y de algo completo. Los 10 mandamientos nos da un marco de todas las cosas. Es algo completo. 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las vírgenes significan la iglesia. Interesante. Entonces dice que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora déjame hacerte la pregunta: ¿de qué equipo eres? Hello. Porque claramente, o sea, dice 50-50. O sea, de 2, uno está en un lado y el otro está en el otro lado. Ahora, versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, tú podrías ver una foto y casi, yo quería hacer una foto, pero el ChatGPT me falló ahí con hacer una foto correcta. Pero se verían 10 casi iguales. Quiero que veas esto. Hablan igual, se visten igual, van a la iglesia igual, ¿no? Aparentemente, externamente son iguales. Pero lo que marca verdaderamente la diferencia es el aceite acumulado que tienen. Todas tienen aceite en su lámpara, pero las prudentes traen su garrafoncito, su recipiente de aceite extra. Esa es la diferencia entre prudente e imprudente. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Qué interesante. Son casi iguales, se ven casi iguales, pero hay una diferencia. Es decir, externamente casi son idénticas, pero hay algo que marca la diferencia, y es el aceite extra. El aceite es símbolo de una fe genuina. El aceite es símbolo de una fe verdadera. El aceite es símbolo de la presencia verdadera y real y cultivada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué interesante. Entonces, la diferencia es el aceite extra, el aceite acumulado, la preparación, el día a día. No, hay unas que traen prácticamente nada y las otras traen algo mucho más. Y cuando es la diferencia, el aceite acumulado
acumulado. Imagínate, no sé, pienso, cuando las insensatas ven a las prudentes o a las sabias, ay, qué flojera andar cargando ahí con tu aceite. Ay, lo que te costó el aceite, porque no era barato, ¿no? Ahora, si lo compraron costó, si lo hicieron fue un proceso. Entonces, qué interesante. Ay, no, qué flojera. No. Hay muchos creyentes así. A la mera hora, si Dios viene, me arrepiento en ese momento. O sea, mira, voy a contar la historia porque así me pasó a mí. En mi casa inició una iglesia cuando yo tenía unos 9 a 11 años. El pastor que inició esa iglesia llevó una película escalofriante llamada como Ladrón en la noche de los 70. ¿Alguien la vio? ¿Alguien le han perseguido algunas pesadillas después de esa película? Yo digo, todo creyente la debería de ver. Está muy vieja, muy vieja, pero es una película que te hace pensar muchas cosas. Entonces, cuando ya no sé por qué estaba diciendo esto. Como ladrón en la noche, pero antes. Bueno, ya me acordé, ya está. Ya está el punto. Es que me distraje tantito. Bueno, ahí va. Entonces yo la vi esa película. Yo fui creyente no a los 9, no a los 11, sino a los 23 años. Pero, ay, esa película me daba vueltas en la cabeza. He contado la historia, no había teléfonos en ese momento, mi familia no había llegado a la casa ya por horas. Yo estaba en una crisis espiritual ahí porque dije, se fueron. O sea, se fueron. Y la Biblia dice, chispas, que si ya se fueron y ya me quedé, ahora no me voy a dejar sellar. Y digo, chispas, ahora cómo leo, porque la película te enseñaba eso, ¿no? Y sí, son puntos bíblicos. Yo estaba angustiado cuando llegaron. No sabes qué gusto me dio verles. Dije, ay, no se fueron, no me quedé. O sea, estaba contento. Ahora, en ese camino, porque mi familia ya conocía de Dios, empezaron a conocer, yo fui el último. Yo me acuerdo que en esa insensatez, en esa imprudencia, en esa falta de sabiduría, decía, ay Dios, yo sé que eres amor, pero si me voy a morir, dame chance de arrepentirme. O sea, dame 2 minutitos antes de morirme para arrepentirme. O sea, yo sabía que estaba mal, pero todavía estaba diciendo, dame un chancito nada más o sea, totalmente un imprudente, ¿no? Porque sabes que tú y yo tenemos la salvación, ese regalo de Jesús en nuestras manos. O sea, Él dijo, te amo, la salvación fue para ti, pagué por tus pecados. El punto es que nosotros tenemos que tomarlo completamente en nuestras vidas y no estar jugando con que quizá y si no y si sí y todas esas cosas. Entonces la diferencia es el aceite acumulado. ¿Por qué unas tienen aceite y las otras no tienen aceite? Me llama la atención esta historia, porque unas tienen porque amaban, porque no se podían perder el regreso en la boda que iban a tener, iban a estar presentes en ese momento tan especial cuando llegara el novio. Es decir, yo no me lo voy a perder. Y tú y yo tenemos que anhelar y amar cosas tan importantes como el regreso de Jesús y las cosas que Dios quiere hacer a Jesús y las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y las cosas que Dios quiere hacer en tu familia, porque Dios quiere hacer cosas en tu vida y tu familia, y tenemos que anhelar las cosas de Dios aquí en nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Hay algo que a mí me ha gustado y a veces ha pasado tiempo, pero puedo decir esto, que a veces he dicho, Señor, no quiero perder ese anhelo que tengo en mi corazón, pero yo creo que en esta ciudad donde estamos va a ser parte del avivamiento de Dios. Yo creo eso, y no quiero ser imprudente, y porque sería necio y tonto decir solamente aquí, porque he oído personas, no, aquí va a ser el avivamiento, como si tuvieras la exclusiva. Dije, no, o sea, Dios quiere hacerlo en muchos lugares. Yo creo que Dios lo quiere hacer en México, pero también lo quiere hacer en Venezuela, que Dios lo quiere hacer en Rusia, que Dios lo quiere hacer en cualquier punto de Europa. O sea, Dios lo quiere hacer, pero yo creo que Dios lo quiere hacer aquí.
Y sabes que yo no me lo quiero perder. Y yo quiero estar cuando Dios haga las cosas y ver el milagro de Dios. Anhelo ese tiempo, anhelo ese momento de ver la gloria de Dios en este lugar. Pero anhelo lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer en mi familia. Y tú y yo tenemos que anhelar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Decir, sí, Señor, tú lo vas a hacer. Y lo anhelo, y porque lo anhelo me preparo. Y porque sé que es importante, no lo vendo por cualquier cosa. Amén. Sabes, José el soñador anhelaba los sueños de Dios. Quizá no tenía una claridad tan precisa, pero sabía que su vida iba a ser utilizada por Dios y no vendió su propósito por nada. Tú y yo tenemos que valorar las cosas de Dios, lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, aún en medio de cualquier caos. Dios quiere hacer buenas cosas porque bueno es Dios y Dios las va a hacer, y tú y yo tenemos que anhelarlas. Dale un aplauso al Señor. Wow. Entonces, unas pagaron el precio y otras estaban tratando de ser como hábiles, ¿no? A tratar de hacerlo así sencillo. Ahora, qué interesante porque en esta parábola vemos que hay personas que están anhelando las cosas espirituales. Tú y yo tenemos que anhelar las cosas espirituales. Aún viendo las señales y aún viendo el entorno geopolítico, viendo la palabra de Dios y cómo se van cumpliendo las cosas, tú y yo no podemos ser necios. Tú y yo tenemos que ser sabios. Tú y yo tenemos que abrir los ojos y decir, wow, vaya que si hay cumplidas varias de estas cosas que se están haciendo y que el regreso de Jesús está próximo, y tengo que ser una persona que anhelo las cosas eternas. En el pasaje preventivo, después de Mateo 24, cerrando más bien Mateo 24, cuando les dice que seamos siervos, sabios y fieles, está hablando de enseñar las cosas. Y quiero hacerte quizá unas preguntas. ¿Estás viendo lo eterno como una prioridad en tu vida o estás viendo lo material como una prioridad en tu vida? ¿Qué es más real, lo eterno o lo material en tu vida? Porque lo que sea más real es a lo que le vas a poner atención. Vuelvo a hacerlo de esta manera. La palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros tesoros en el cielo, porque ahí no serán destruidos. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Una catástrofe, una inundación, una guerra, una pandemia se puede llevar todo, pero las cosas eternas permanecerán para siempre. ¿En dónde estás sembrando? ¿En dónde estás sembrando? ¿En dónde está tu prioridad? ¿En las cosas terrenales, pasajeras y corruptibles, o en las cosas eternas, permanentes y para siempre? Me llama la atención porque dice que tenemos que estar como enseñando en los quehaceres que tenemos que hacer. Y papás, somos responsables. ¿Cómo estás preparando a tus hijos? Me llama la atención esto. Hay papás que están más preparando a sus hijos para este mundo terrenal, pasajero, temporal, que para una eternidad en Cristo Jesús. Que estamos tratando que nuestros hijos se acomoden más en este mundo, que se acomoden más en esa eternidad que tenemos para siempre en el cielo. ¿Sabes? A veces en los que les decimos cómo se vistan, a veces en lo que les decimos cómo respondan. ¿A dónde los estamos preparando? ¿Para este mundo que va a acabar pronto o para una eternidad que la tenemos exactamente por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesucristo? Me llama la atención eso. O sea, tú y yo tenemos que tomarnos en serio las cosas de Dios. Y Mateo 24 y Mateo 25 nos habla de ponernos serios en las cosas del Señor, de tomar determinaciones ahora. Señor, amamos, anhelamos tu venida. Esa eternidad contigo va a ser inigualable y no me la puedo perder. Y déjame decirte, no te la puedes perder. Hay mensajes incómodos en la palabra de Dios. Este es uno de ellos. Y gracias a Dios que hay mensajes incómodos. Y gracias a Dios que nos incomodan. Y gracias a Dios que nos hacen ir profundos. Y gracias a Dios que a veces nos duelen. Porque prefiero que nos incomoden ahora, que nos duelan ahora, y no cuando ya no hay manera de revertir las cosas. Sabes, yo creo que hay personas que dicen, ay, gracias por ese mensaje, cambió mi vida en ese momento. Y va a haber personas que van a decir, ¿cómo no apliqué ese mensaje? ¿Cómo no obedecí la palabra de Dios en ese mensaje? Porque ya va a ser demasiado tarde.
Pero Mateo 24 y 25 nos hablan de un reino que va a ser por la eternidad, de una venida del rey que tú y yo amamos y anhelamos. Y déjame decirte algo, yo no me la quiero perder y espero que tú tampoco te la quieras perder y estés preparado para ese momento. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Eso está bien esta mañana. Wow. Bueno, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Wow. ¿Has cabeceado cuando estás así? Yo a veces estoy escribiendo en la computadora. El otro día me quedé cabeceado y dejé el botón. Hice miles de hojas con el punto. Se fue el punto, se escribió. O sea, me quedé dormido. O sea, el sueño puede vencer. Dice que cabecearon y que todas durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ahora, qué interesante. Dice que a la medianoche es quizá el momento más oscuro. O sea, tú y yo también tenemos que saber esto, que antes de que nazca el día va a haber oscuridad. Sale, antes de que resplandezca el sol de justicia, que es Jesús, va a haber oscuridad. Y va a haber momentos oscuros y el mundo quizás se descompone más de lo que está descompuesto. Pero tú y yo tenemos una certeza: es momentáneo y nuestra eternidad está con Él. Sabes, tenemos que tenerlo presente. Pero creo que aquí hay algunas cosas, 3 elementos que tenemos que considerar. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas, las prudentes y las imprudentes, se levantaron. La palabra original es: se despertaron, arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas. Creo que vamos a ver estas cosas. Una, Jesús está claramente diciendo: no es inmediato mi regreso, en algún momento. Y para muchos será algo que se tardó, pero va a llegar. Porque se haya tardado no quiere decir que no va a llegar. Y tú y yo tenemos que estar preparados, porque si para otros se tardó, quién sabe si para nosotros se tarda. No, entonces a la medianoche quizá va a haber momentos oscuros, pero quizá va a haber un reto para la iglesia. Que la iglesia se adormece, que la iglesia se duerme, y tú y yo tenemos que despertar. Y creo, escúchame bien esto, creo que vamos a ver un despertar de la iglesia antes de que Jesús exactamente esté regresando. Qué interesante. ¿A quién le toca esa parte del despertar de la iglesia? Pues a cada uno de nosotros. Y yo celebro que Dios nos ha permitido últimamente crecer en una cultura de evangelismo. Ayer me sorprendieron noticias del equipo de evangelismo. Hicieron un trabajo increíble. Gloria a Dios por todos aquellos que están saliendo a evangelizar constantemente aquí en Tulum. Gloria a Dios, porque una de las cosas que tenemos que hacer en tanto que Cristo regresa, nos preparamos, pero estamos compartiendo del amor de Dios, porque creemos que va a regresar el Señor y porque creemos que hay una eternidad con Él. No es nada más para nosotros, sino es para todos. Jesús lo quiso así. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Tanto esperar, tanto arreglarse, tanto maquillaje, tanta emoción, para que a la mera hora no estén listas. No, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Era la medianoche, no había oportunidad. Las otras fueron y no encontraron, y cuando regresaron resulta que ya había llegado el marido, ya estaba la boda, cerraron la puerta y las insensatas se quedaron afuera. Así acaba esa historia. Ahora, qué interesante, qué interesante. Cuando yo veo esto, ¿qué han de haber pensado las insensatas? Ay, qué mala onda. No, que muy cristianitas, ¿no? Ay, no compartes el aceite, hipócritas. ¿Dónde está el amor de Dios? O sea, pienso, porque hay dos lados, ¿verdad? Ahora, déjame decirte esto. Ese aceite es personal. O sea, tú no puedes vivir del aceite de otra persona, porque es personal. Ese aceite, que significa la fe genuina, es personal. Hay personas que se sienten bien con quienes tienen aceite, pero tú y yo tenemos que saber que es personal, es intransferible.
que no se compra, que no se renta y que no se vende. Que no puedes ir al Oxxo a la medianoche 24/7. Ay, me da tantito aceite, me da tantita fe genuina, la necesito en este momento. Sino es algo que se cultiva, algo que se desarrolla, es la presencia del Espíritu Santo. Ahora quiero decir tantito esto antes de terminar, porque esas damas de compañía, esas vírgenes prudentes, tenían una vida con disciplina. Y nos habla de que tú y yo tenemos que tener una vida con disciplina, con disciplinas espirituales. Ahora, déjame decir algo más. Si tú eres una persona que no tiene disciplinas, en lo general, creo que no vas a tener ni siquiera disciplinas espirituales. Porque la disciplina, al fin de cuentas, en una persona es en todas las áreas, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, el ayuno es una disciplina buenísima, buenísima. Pero ¿qué pasa con el ayuno? Para que el ayuno sea ayuno, primero tienes que dejar de comer. Ay, estoy ayunando, echándote unas gorditas en la esquina. Pues no, o sea, ¿sabes? Le estoy diciendo a mi cuerpo: no voy a tomar lo físico, voy a tomar lo espiritual en este momento. Y el cuerpo se va a molestar, ¿no? Yo recuerdo los primeros ayunos, yo me ponía de mal humor. O sea, entre que lo espiritual y entre lo del hambre estaba difícil, porque mi cuerpo me decía: come, necesitas azúcar, necesitas carbohidratos. O sea, el cuerpo te lo demanda, pero tú le estás diciendo a tu carne: estoy buscando lo espiritual. El ayuno, que es una cosa espiritual, ¿cómo empieza? Físico, y después es una cosa espiritual. Dice que ellas en la noche se durmieron, todas se durmieron, pero cuando llegó el novio se despertaron. Cuando prepararon sus cosas, unas tenían lo preparado para el siguiente día y las otras no. Es un principio de orden. De hecho, estaba oyendo un video por ahí de orden, y dice: ¿sabes qué? Todo en su lugar y cada cosa tiene un lugar. Qué interesante. Pero dice: antes de que te duermas, dejas preparadas las cosas para el otro día. O sea, mi relación con Dios, en la noche lo busco y estoy preparando el siguiente día. Y en el siguiente día me levanto buscando de Dios, para que el día no me sorprenda, sino que yo sorprenda al día con mi Dios. Qué interesante. Entonces, estas mujeres eran disciplinadas, y eran disciplinadas en las cosas de Dios, y no les faltaba porque estaban preparados para el otro día. Déjame hacerte la pregunta ahora: ¿estás preparado para el siguiente día? Puede ser que sea la venida del Señor. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados. Se nos está agotando el tiempo, y quiero pedirle a la parte de la alabanza, si puede ir subiendo. Lo demás lo tengo que decir más rápido. Bueno, entonces esa parábola nos queda clara, ¿no? Sabes que varios de los teólogos dicen que es la parábola más dura de todas las parábolas de Jesús, que es una de las parábolas más duras que tenemos. Ahora, quiero decirte esto. Está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cuál crees que sigue después de la de las 10 vírgenes? La parábola de los talentos. Dice que un señor lo que tenía lo dio a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, yéndose lejos y tardándose. No sé si ahora Mateo 24, con todo lo que viene, está terminando de cuadrarse en nuestra mente, ¿no? Cuadrando en nuestra mente, porque dice que se fue lejos, que les dejó, que 5, el que tenía 5 los multiplicó en otros 5, el que tenía 2 los multiplicó en 2, que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, Dios no te va a dar más ni te va a dar menos, te va a dar conforme a tu capacidad, y lo que Dios te ha dado conforme a tu capacidad. Pero déjame decirte algo: Dios te quiere llevar a más capacidad. Entonces el que tuvo 1 lo escondió bajo la tierra. Cuando llegó su señor, se lo entregó, y fue una ruina tremenda. Ahora, lo que Jesús llega después de un tiempo y le dice: ¿qué pasó con el talento? El que tenía 5 le dice: aquí están tus 5 y estos 5 más que trabajé. Escucha algo: muchos de nosotros queremos que Dios nos dé todas las cosas. Oí un predicador muy famoso que decía esto: muchos le pedimos una mesa y Dios te da un árbol, ¿sabes? Para que lo desarrollemos en una mesa. No, yo cuando veo, por ejemplo, veo la bendición de Dios en el libro de Génesis sobre el matrimonio de Adán y Eva, y los bendijo Dios: y sean fructíferos y multiplíquense. Es decir, tenemos una bendición de Dios sobre nuestras vidas, pero nos toca trabajar también en ese proceso.
Ahora, al que le dio 5 lo multiplicó en 5, al que le dio 2 en 2. Y su Señor les dijo: bien, buen siervo, fiel, lo has hecho bien, entra, porque en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Este es un principio. ¿Te acuerdas lo que decía el final de Mateo? A esos siervos sabios y fieles. No, qué interesante esa perseverancia, mantenernos en esa perseverancia. El día de ayer, 2 de mis hijos están ahora en el instituto donde ellos están, es como Cristo para las Naciones en Alemania, y está cumpliendo 50 años. A mí me llena de gozo porque ayudó mucho a mis hijos. Ellos crecieron con nosotros como creyentes, pero ayudó mucho a mis hijos y las han pasado difíciles. Alemania no es tan fácil como aquí. Aquí predicas y la gente se convierte a montones, esa es la verdad. Allá no está tan fácil, pero llevan 50 años. Y dije: híjole, todas las cosas que han pasado, todo lo que han luchado, todas las cosas, las oportunidades de rendirse, pero hoy siguen siendo una luz que está ahí para alumbrar Europa y muchas naciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Veía algunos de los viejitos que iniciaron eso, y ahora viejitos, pues imagínate, 50 años atrás eran unos jovencitos y perseveraron y están listos para recibir a su Señor. Cuando he visto esto, seremos en 50 años, si Dios nos lo permite, esos viejitos que seguiremos preparándonos y listos para que su Señor regrese, viendo cómo hay generaciones que crecen, van, se desarrollan, impactan el mundo. ¿Sabes? Porque si eres fiel en lo poco, y lo poco es lo que hoy tienes, el Señor te pondrá sobre lo mucho. La parábola de los talentos está. Les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Quiero terminar esta mañana, si me lo permites, con algo muy importante como creyentes. Es la cena del Señor. Es algo que Dios estableció, que Jesús estableció. Es una figura que era la Pascua con los judíos, y Jesús dijo: yo he querido celebrar esta Pascua con ustedes. Y exactamente la cena del Señor es un memorial de la muerte y sacrificio de Jesús. Pero después de que es un memorial, dice: este es mi cuerpo, no, este pan es símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es símbolo, no se distraiga, es símbolo de mi sangre que por ustedes fue derramada. Comer este pan, beber esta copa en memoria de mí, pero hacerlo todas estas veces hasta que Jesús regrese. Otra vez el regreso de Jesús. Es decir, la iglesia inicial estaba esperando que Jesús regresara en cualquier momento. Y por eso vemos que pasaron las cosas que pasaron con la iglesia inicial. Sabes, la iglesia nace en Pentecostés. Dios da su Espíritu Santo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Joel estaba hablando de la llegada del Espíritu Santo. Dice: en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Sabes cuáles son los postreros tiempos? Te voy a decir exactamente cuáles son los postreros tiempos de el Espíritu Santo en Pentecostés a la venida de Jesús. Esos son los postreros tiempos. Esos son los últimos tiempos. Y nosotros creo que estamos pegados a la línea de este lado. La iglesia inicial estaba en este punto, pero nosotros estamos muy pegaditos al regreso de Jesús. Si tú y yo tenemos conciencia de que Jesús murió por nuestros pecados en una cruz, el Hijo de Dios hizo carne para pagar, y Él solamente lo podía hacer porque no tenía pecado. Tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido salvos, pero tú y yo tenemos ese memorial: Jesús murió por mis pecados, pero Jesús viene, Jesús regresa, y dice que prediquemos de la palabra de Dios hasta que Él venga. Quiero invitarte que te puedas poner de pie.